Buenas tardes a todos, ahí vamos entrando, un poquito despacito. Por sí iniciaba un minutito tarde, porque para variar iba tarde de la clase anterior. Me tardé un poquito con las participaciones, que sí había muchas ahora, entonces ese modo está resultando. Y bueno, nosotros vamos a ver aquí cómo vamos. Un poquito despacito, ¿no? En este recurso de revocación. Quería yo intentar que aprendiéramos la redacción de los agravios desde recurso de revocación para que tuviéramos una segunda práctica en juicio de nulidad. Pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo, porque ahorita pues nos estamos enfocando en esta teoría general del proceso. Y pues seguramente ya en el juicio de nulidad será mucho más rápido que la abordemos, y pues seguramente ahí, como siempre, nos quedará tiempo para aprender a redactar estos agravios, pero pues ahorita vamos despacito con este recurso de revocación, ¿no? Y entonces ayer platicábamos de esta primera parte de la fijación de la litis, que tiene que ver con la presentación del escrito inicial del recurso de revocación, la admisión de este recurso, la contestación de la autoridad responsable y pues ya nada más hasta ahí me parece que nos quedamos, ¿no? Entonces, con estas 3 o 4 cosas, depende cómo lo veamos, si necesitamos un emplazamiento o no. Con estas máximo 4 etapas, 4 diligencias, tenemos nuestra etapa de fijación de la litis y podemos ir a la etapa probatoria, que ya algunos de ustedes comenzaban a abordar el día de ayer, porque analizaban pues esta parte del 123 del código y 122 del código, que nos dice, se valen todas las pruebas excepto algunas, ¿no? Y entonces, bueno, yo pienso, si yo no fuera abogada y yo no supiera de la teoría de las pruebas y el valor probatorio, pues ¿con qué me quedaría, no? Pruebas sí, pero ¿cuáles son las pruebas? ¿Y qué prueba mejor, no? O sea, ¿qué vale más? ¿Qué me sirve más? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué encontraron respecto de todas estas pruebas que sí se pueden ofrecer? Y pues, ¿qué encontraron respecto de esta valoración de las pruebas? Sí, nos quedamos ahí, ¿no? ¿O no? ¿Nos quedamos en algo diferente? Ahora, si vamos en algo diferente, pues antes que nada, primero les dejo abierta la palabra para que ustedes la tomen y me aclaren que no vamos ahí, sino que nos quedamos en otra cosa distinta. O si ayer se quedaron con alguna inquietud, por ejemplo, de las ventajas y de las desventajas, o si ya traían una inquietud desde antes, que si del carácter optativo, que si del buzón tributario, que si del contador, que si es exclusivo de fondo, que si es de litis abierta, que si es una oportunidad o que si es excluyente, que si no es vinculante, que si la garantía del interés fiscal, alguna de estas ventajas o desventajas, que si se tarda mucho o poco, que si sus resoluciones son o no conformes, o sea, que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, que si se necesita firma electrónica, que si se necesita un registro especial, que si se necesita abogado o no, que si es una pérdida de tiempo o no, que si hay un escrito libre o no. Todas estas cosas que pueden ser ventajas o desventajas, si ustedes tienen alguna inquietud al respecto de ella, o si todavía no entienden bien ni siquiera de qué estamos hablando, o sea, a qué se refiere el recurso de revocación, pues ahorita plantéenmelo, ¿no? Según mis notas, ahí nos quedamos en eso, en la etapa de fijación de litis. Y si terminamos de explicarla con este análisis que ustedes fueron a hacer del 116, 121, del 116 al 124 más o menos, ¿no? Pero si todavía hay inquietudes, pues plantéenmelas, y si no, bueno, pues confírmenme que sí llegamos a analizar esta fijación de la litis, y bueno, pues ya construimos nuestro diagrama del proceso del recurso de revocación
con todo lo que corresponde, ¿no? A lo mejor nos falta por ahí mencionar algún plazo, por ejemplo, el plazo que tiene la autoridad recurrida para responder el escrito inicial del recurso de revocación, pero pues creo que detalles así mínimos, ¿no? Arturo. Sí, bueno, yo quería hablar acerca de las pruebas. Bueno, la definición práctica de las pruebas es la actividad de las partes procesales dirigidas a ocasionar la evidencia necesaria para obtener una convicción del juez o tribunal sobre los hechos que se afirman, ¿no? Y Extraordinario. ¿Eso qué significa, Arturo? ajá, bueno, que básicamente las pruebas son los argumentos con lo cual vas a defenderlos, pues vas a tener sustento en lo que estás alegando, ¿no? Ok, pero las pruebas no son argumentos, los agravios son argumentos. O sea, argumentos son lo que yo explico en favor de demostrar lo que yo defiendo como verdad. Eso que yo explico, esos son argumentos. La convicción de un juzgador de declarar confirmado o revocado el acto de autoridad está en función, claro, de mis argumentos, o sea, de mis agravios, y también de otra cosa, de mis pruebas. Pero entonces, si las pruebas no son argumentos, ¿qué podríamos decir que son? Evidencias. Claro, son evidencias, son medios de convicción, pero en materia fiscal, sobre todo, son documentos. Entonces yo tengo dos cosas para convencer al juzgador, o sea, a la administración jurídica, de que resuelva en mi favor, revocando lisa y llanamente ese acto de autoridad que yo estoy cometiendo. Tengo argumentos y también tengo documentos, porque esos son los que más valen, ¿no? Claro, son las evidencias que yo tengo y a veces esas evidencias pues no están en un papel, por decirlo de alguna manera, pero vamos más allá con la interpretación de documentos cuando son pruebas, ¿no? Es decir, no solo son papeles, sino también pueden ser videos, o también pueden ser imágenes, o también pueden ser otros medios de prueba que están ahí guardados en un archivo digital, ¿no? A todo eso lo podemos entender como documentos. Entonces, estas pruebas, ¿sí? Son medios de acreditar, tienes toda la razón, son evidencias y sobre todo pueden ser documentos, aunque no nada más documentos, también hay otros medios de prueba, ¿no? ¿Qué más, Alto? Y bueno, ya me iba a meter a la parte fiscal y en el recurso de revocación se admite toda clase de pruebas, excepto dos, la testimonial y la confesión de las autoridades mediante la absolución de las posiciones. Y esto se encuentra en el artículo 130 del Código Fiscal. Bueno, sí y no, está prohibida la testimonial, porque sí está prohibida la testimonial con pliego de preguntas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ya ven cómo somos de payasos, de que pues nos sentimos los muy, muy, porque pues estamos llenos de solemnidades que copiamos, que ni siquiera son de aquí, ¿no? O sea, que en realidad copiamos de un sistema legal español que venía de un sistema legal francés, que venía de un sistema legal alemán y también romano, ¿no? Entonces ya ven cómo son en las películas de los romanos y de los griegos también, que fue de donde copiaron los romanos, así como en esta película de los 300 o como en estas películas de ahora de Semana Santa, las que son de Cristo, donde aparece el Senado con sus tribunos y así todo súper formal y con sus togas y con sus prácticas de poder y así, ¿no? Entonces todas esas solemnidades pues fueron cayendo en nuestro sistema jurídico y entonces llegaron a los juicios desde siempre con esas solemnidades de, por ejemplo, hacer unos pliegos de preguntas que son unos papeles donde pones tu interrogatorio, pero que tienen unos ciertos formalismos, ¿no? Que dice, diga si es cierto como lo es que el sábado 23 de julio usted se encontraba comprando unos materiales, ¿no? Por decir. Pero tiene que decir esa formulita.
Entonces, esta formulita es un pliego de preguntas o un pliego de posiciones. Esas testimoniales y esas confesionales son las que están prohibidas, las que son con pliego de preguntas y pliego de posiciones. O sea, esas que, como si fueran las películas, sientan al testigo o al acusado en el banquillo de los acusados y le preguntan, ¿no? Diga si es cierto como lo es o diga usted lo que sabe respecto de, o sea, esas no se puede, no por otra cosa, sino porque en los recursos de revocación la administración jurídica no tiene las atribuciones, las instalaciones, ni las posibilidades de tener una sala de audiencias donde haya un banquillo de los que siente a las personas a desahogar confesiones o desahogar testimonios, ¿no? Porque además ni es un juzgador profesional, nada más se disfraza de juzgador. Entonces, por eso es que están prohibidas las testimoniales con pliego de preguntas y las confesionales con pliego de peticiones. Sí, las confesionales son para que les desahoguen las autoridades, porque si no, tendríamos, por ejemplo, administradores de recaudación que se la pasarían todo el día, todo el tiempo, desahogando confesiones en los distintos recursos y no harían su trabajo, se la pasarían desahogando confesiones, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que no se valen, ¿no? Además, porque tenemos un principio de agotar nuestros procesos por escrito y esas diligencias, pues desde el no son por escrito, son orales, ¿no? Entonces, esas no tenemos, pero sí se admiten los testimonios y sí se admiten las confesiones. Ahorita vamos a encontrar las reglas para el valor de las confesiones y el valor de los testimonios y cuándo sí son útiles, cuándo sí se pueden invocar como pruebas, ¿no? Mauricio, tenéis la mano levantada, pero luego ya no. ¿Pero qué querías decirnos? ¿Cómo se dice? Se desecha. Y en lugar de atribuye es que le dan 5 días para que presente sus pruebas y si las presenta, el recurso se admite a trámite, ¿no? Se admite. Ajá. ¿Qué más, Mauricio? A ver otra vez, porque eso ya como que nos revolvió un poco. Ajá. ¿Cuál es la autoridad? La autoridad correspondiente, que la autoridad responsable, dices, la recurrida.
A ver, estamos de todos modos en el recurso de revocación adentro del SAT. Imaginémonos nuestro ejemplo, ¿no? Tenemos una resolución de una revisión electrónica de la Administración de Auditoría. Es más, de la Subadministración de Auditoría 2 de la zona metropolitana. Tenemos una resolución definitiva en una revisión electrónica. Ese es nuestro acto de autoridad. Es más, de esa revisión electrónica lo que pasó es que en la preliquidación te dieron la determinación de unos créditos fiscales, tú compareciste, exhibiste documentos, desahogaste según los requerimientos y cuando emitieron la resolución definitiva decía exactamente lo mismo que el oficio de preliquidación. Entonces tú decides ir al recurso de revocación y presentas tu recurso de revocación en contra de esta resolución definitiva de esta revisión electrónica emitida por la Subadministración de Auditoría 2 de la zona metropolitana. Y luego a partir de ahí, ¿qué pasa? Que es la Subadministración de Auditoría de la zona metropolitana. Ok, entonces eso quiere decir que tú presentaste tu recurso de revocación frente a la Subadministración Jurídica 2 de la zona metropolitana. Tú ahí en tu buzón tributario dijiste que ibas a presentar un recurso de revocación y cuando elegiste a qué autoridad presentársela, se la presentaste a la Subadministración Jurídica 2 de la zona metropolitana y no le marcaste copia a la Subadministración 2 de Auditoría de la zona metropolitana. Entonces, la Subadministración Jurídica le tiene que avisar a la Subadministración de Auditoría que tú presentaste tu recurso de revocación en contra de esa resolución definitiva de esa revisión electrónica que tú estás combatiendo con tu recurso de revocación. Esta Subadministración Jurídica 2 de la zona metropolitana le va a avisar a la Subadministración de Auditoría 2 de la zona metropolitana. Ese aviso de que existe ese recurso de revocación que ya te admitieron, ese aviso, ¿cómo se llama? ¿No te acuerdas, Mau? No lo anoté. Emplazamiento, se llama emplazamiento. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Alberto, Luis Alberto, adelante. Bueno, yo iba a comentar otra cosa diferente, que me parece que en el artículo 130 menciona que cuando se trate de documentos digitales, como pruebas, distintas a una firma electrónica, un sello digital, están dispuestos en los requisitos que pide el artículo 210, que habla pues sí, de lo que se necesita para que sea una prueba digital. De lo que se necesita para que sea una prueba digital. Ok, ¿y qué se necesita, Luis Alberto? Pues me parece, ahorita no lo recuerdo bien, pero me parece que es un documento que necesitas conservar y que lo necesitas, si la ley lo requiere para revisión, necesitas proporcionarlo. Bueno, esa es una de las tantas cosas que necesitan que ahorita recuerdo. Pero entonces, ¿por qué nos traes a colación el 130 y el 110? ¿Por qué son importantes para ti? O sea, ¿qué hay ahí adentro de ellos? Porque citar los artículos por citarlo, como que no tiene mucho chiste, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí adentro que a ti te pareció importante de compartir? Que son documentos, que estos documentos deben estar preservados, ¿qué más? Sí, pues más que nada, si nosotros vamos a tener que, como prueba un documento digital, pues tener en cuenta que necesitamos basarnos o que va ligado al artículo 210 para saber si puede ser válido o no como prueba.
¿Te parece bien que revises cuáles son esos requisitos que dice el 210 y ahorita nos los enumeras aquí así rápidamente como en palabras clave? Sí, me parece bien. Te regreso contigo. Mauricio, ¿ya regresaste? Ok, y entonces decíamos, bueno, pues ya presentaste tu recurso de revocación, fue admitido a trámite, luego fue emplazada la autoridad recurrida, y luego, ¿qué nos decías respecto de las pruebas? ¿Cuándo recibieron las pruebas? La subadministración jurídica esta que decíamos, la 2 de la zona metropolitana, ¿cuándo recibió las pruebas? Cuando presenté mi escrito inicial del recurso de revocación. Y son las únicas pruebas que se valoran, las de la recurrente. Solo las de una de las partes son las pruebas que se valoran. Okay. Ok. Ok. Entonces, esta valoración de las pruebas, esta etapa en la que el juzgador, o en este caso la administración jurídica, tiene que decidir su criterio en función de estas pruebas, nos lleva a ver que esta valoración de las pruebas está dividida en las dos etapas, tanto en la etapa probatoria como en la etapa resolutiva. En la etapa probatoria, porque es el momento en el que va a analizar el valor probatorio de cada una de estas pruebas, el valor, digamos que técnico. Y en la etapa resolutiva es que va a analizar específicamente subjetivizando el valor de las pruebas para aplicarlo a su resolución. Entonces, respecto de las pruebas, distinguimos que el ofrecimiento de las pruebas está desde la fijación de la litis en el recurso de revocación, porque no en todos los medios de defensa es así. Está en el recurso de revocación porque es un capítulo del escrito inicial y es un capítulo de la contestación al recurso de revocación que da la autoridad recurrida, que da la autoridad responsable del acto que estamos combatiendo. Ahí está el ofrecimiento de las pruebas. Luego, la admisión y desahogo de las pruebas, o sea, el que la administración jurídica, quien va a resolver el recurso de revocación, diga, esta prueba sí la voy a admitir, esta prueba no la puedo admitir porque está prohibida o no está relacionada con los hechos. El que diga eso, la admisión de las pruebas va a hacerse en la etapa probatoria, o sea, después de que está fijada la litis. Y el desahogo de las pruebas, es decir, la recepción de cada una de esas pruebas para poder entrar al estudio de lo que dice adentro, eso también va a ser en la etapa probatoria. Haz de cuenta que tú entregas tu escrito inicial de recurso de revocación y como si fuera un sobre cerrado, entregas los anexos de tu escrito inicial, que es el acto de autoridad, la constancia de notificación y las pruebas. Cada una en un sobre cerrado distinto, ¿no? Y esos sobres cerrados, la administración jurídica, el que resuelve el recurso de revocación, solamente los va a ir abriendo cuando sea el momento procesal oportuno. ¿Cuándo es el momento procesal oportuno para abrir el sobre de las pruebas? Cuando estamos en el periodo probatorio. Pero, ¿qué pruebas podemos ofrecer para que sí sean admitidas? Y nos dice el 123, todas, puedes ofrecer todas, menos la confesional y la testimonial con pliego de preguntas o con pliego de posiciones. Pero sí puedes ofrecer la testimonial y la confesional si no son con pliego de preguntas o pliego de posiciones. Es lo mismo que dice ahí el 123. ¿Cómo es esto?
Primero debo de conocer qué pruebas puedo ofrecer en toda la teoría general del proceso, es decir, en cualquier juicio. ¿Y qué tipo de pruebas identifican ustedes que se pueden ofrecer adentro de los juicios? Nosotros ya mencionamos una que para nosotros es la más importante, dada la naturaleza escrita de nuestros procesos. ¿Cuáles son los tipos de pruebas que podemos ofrecer? ¿Cuáles son los tipos de pruebas que podemos utilizar en los juicios? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, entonces mientras regreso con Luis Alberto, a ver si ya encontró esto que nos dice él, son requisitos de los documentos que está señalado ahí en el 210 del Código Fiscal, según él nos señala, pues que hizo ahí su análisis. Luis Alberto. Sí, bueno, en el 210, es el 210, dice que se reconoce como prueba de información generada o comunicada que consiste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Dice que para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada. Y en su caso, si es posible, atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Pero este no es artículo del Código Fiscal. Permítame un ¿De segundo. dónde es? Permítame un segundo. ¿Ali? Es del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ándale. ¿Y por qué fuimos al Código de Procedimientos Civiles? Pues está vinculado, ¿no? Aquí está vinculado con el 130. Bueno, sí, pero no se llama así. Ahorita explicamos por qué. Magali. No, sí, solo era una pregunta para ver de qué ley era, porque bueno, el 210 en el Código Fiscal está derogado. Ah, ya voy. ¿Recuerdan que en derecho tributario, por ejemplo, analizábamos el marco normativo que nos aplica, ¿no? Y decíamos, bueno, pues está la pirámide de Kelsen, está la Constitución, luego están los tratados internacionales, luego está el Código Fiscal, luego están las leyes procesales y así, ¿no? Pero cuando hay una laguna de ley, aplica supletoriamente y ya decíamos, bueno, pues en algunos casos aplica la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en otros casos se aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero en primer lugar aplica supletoriamente, cuando hay una laguna de ley, aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles o el Código Civil Federal de Procedimientos. Entonces, en este caso, igual que en el caso del plazo para que las autoridades recurridas contesten los recursos de revocación, tomamos supletoriamente lo que dice el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su caso dice, bueno, pues para la valoración de las pruebas que dicen que son documentos, pero no son documentos, sino que son archivos digitales, lo que vamos a tomar en cuenta es la fiabilidad del método con el que se resguarda. Y para el caso del plazo que se le da a las autoridades para contestar el recurso de revocación, lo que vamos a tomar es el plazo genérico que tienen las autoridades responsables para emitir sus contestaciones, que es de 3 días hábiles, ¿no? Pero, ¿por qué utilizamos el Código de Procedimientos Civiles? Porque aplicamos supletoriamente al Código Fiscal este Código de Procedimientos Civiles, en lo que hay lagunas de ley en el Código Fiscal. Voy con Gerardo y luego voy con Juan Carlos. Sí, profesora, es una pregunta. Bueno, aquí en el artículo, me parece que es el 130, es el que habla de las pruebas. Bueno, se refiere a lo que es todos los tipos de documentos, pero esos documentos, ¿cómo pueden ser? ¿Forzosamente tienen que ser digitales?
forzosamente tienen que estar digitalizados, aunque esos documentos no sean digitales. Yo para exhibirlos, si mi recurso de revocación lo inicié así en mi buzón tributario, pues tengo que digitalizarlos, pero no que esos documentos sean digitales. O sea, yo puedo exhibir toda clase de documentos. Si los tengo en físico, los tengo que digitalizar. Pero esa no es, sí es una posibilidad de clasificación, pero no es la clasificación que buscamos adentro de estas pruebas que tú acabas de distinguir, las primeras, que ya las habíamos mencionado, que son las pruebas documentales, ¿no? O sea, las pruebas que son documentos o que consideramos documentos son para nosotros, adentro de nuestros procesos, las más importantes. Pero adentro de estos documentos tenemos clasificaciones, ¿no? Una posibilidad de esta clasificación ya no las dabas tú, los que son eminentemente digitales, como las bases de datos, o los que son físicos y que digitalizamos, ¿no? Pero esa no es la más importante, porque eso no afecta el valor probatorio de esos documentos. Lo que afecta su valor probatorio, es decir, que una prueba, que un documento pruebe mejor que otro, son otras características. Juan Carlos. Bueno, el mío también es una duda y es sobre el dictamen pericial. Entonces, Ajá. ¿dentro de qué apartado entraría este tipo de prueba? Esas son otros de los tipos de prueba a los que quería llegar, ¿no? Las periciales. Y estos documentos, que son estos dictámenes periciales, son un tipo de prueba diferente de estos documentos a los que me refiero como pruebas que pueden ofrecer las partes. Vamos a ver. En todos los juicios tenemos la posibilidad de presentar pruebas que acreditan nuestro dicho. Y entonces, partamos de lo conocido. Cuando yo me enfrento con alguien, digamos que cuando yo tengo un conflicto con mi pareja y este conflicto tiene que ver con una circunstancia que aconteció, por ejemplo, algo que pasó en una fiesta, cuando yo le explico a mi pareja los argumentos de por qué estoy molesta o molesto, a veces no son suficientes, ¿no? Porque esos argumentos pues son solo de percepción, o sea, mi percepción de la realidad es distinta de la percepción de la realidad de mi pareja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué puedo yo aportarle a mi pareja que le permita a esa persona ver de la misma forma que yo estoy viendo esa realidad, esos hechos? Eso que yo puedo aportarle son las pruebas, ¿no? O sea, los medios de convicción que no dependen de su interpretación ni de la mía, sino que son más objetivos. ¿Qué tipo de cosas puedo yo señalarle a mi pareja para que él vea lo mismo que yo veo? ¿No? Juan Carlos. Pues serían también los documentos, la opinión de un experto. ¿Qué más? ¿Qué más se te ocurre? Haz de cuenta. Fuiste a una fiesta con tu novia y, bueno, con tu pareja y no te pareció que se la pasó toda la santa noche pues en su onda, en su rollo, súper aparte y a ti ni te peló. Suponte, ¿no? Y entonces, ¿qué medios de prueba utilizas para decirle, oye, ¿sabes qué? No me gustó ir contigo a un lugar así porque pues ni me pelaste, ¿no? Y te contestan, no, sí estuve contigo un ratito. Y tú le dices, no, mira, la mayor parte del tiempo estuviste con otras personas. ¿Y qué le ofreces para que ella vea que eso es verdad? Gerardo y después Magali. Yo le iba a comentar, profesora, no sé si me salgo un poquito del tema, el tipo de pruebas. Me parece que es prueba documental, la prueba pericial y la prueba testimonial.
Ándale, ese es otro tipo de prueba, ¿no? Al que quería llegar. Un poco con lo que nos dice Juan Carlos de, pues lo que dicen los expertos o lo que dicen los testigos, ¿no? O sea, lo que dicen otras personas, lo que dicen los terceros respecto de esos hechos de los que yo he argumentado, ¿no? Magali. Sí, le iba a comentar lo mismo, que pues se podrían presentar testimonios o bien en su defecto, no sé si tengan como videos o fotografías, también se podrían Ándale, presentar. a eso quería llegar, ¿no? A los videos, a las fotografías, a las tomas digitales. Y entonces esos videos, esas fotografías, esas tomas digitales, ¿qué crees que sean? Que sean dictámenes periciales, que sean testimonios, que sean documentos, que sean otra cosa distinta, que serán. ¿Podrían ser evidencias? Claro, igual que los documentos. Serían dentro de digitales, ¿no? Ándale. Y entonces aquí, por ahora, los llamamos medios digitales, aunque ya hay algunos juzgadores que empiezan a llamarlos documentos digitales. Y entonces, por ejemplo, una fotografía de un notificador que está notificando en un domicilio distinto al que dice que notificó, eso es un documento digital, ¿no? O un video de unos visitadores que están abusando de los medios de aseguramiento de una contabilidad adentro de una visita domiciliaria, clausurando la entrada o salida, por ejemplo, a unas instalaciones sanitarias. Ese video, aunque es un video y aunque es un medio de prueba digital, para algunas autoridades, como en el Tribunal Fiscal, ya es un documento digital, ¿no? Entonces estamos tendiendo a que se reduzca los tipos de pruebas que se pueden presentar, que se reduzca y no porque se reduce el nombre, pero se amplía la gama, ¿no? Entonces tenemos los documentos, los dictámenes periciales, las pruebas testimoniales, los medios digitales, pero nos falta una que en materia penal, por ejemplo, ahí en esa película de Presunto Culpable se ve clarísimo, ¿no? Que le dicen los penalistas la prueba reina, porque es la prueba que mejor prueba de todas, ¿no? Aunque no sea así, pero el hecho de que se presente esa significa que el juzgador debe tomar eso como verdad, ¿no? Tengo a Magali, a Tamara y a Juan Carlos otra vez. ¿Quieres decir algo más, Magali? Sí, tengo una pregunta, profesora. Sí. Dentro de los testimonios, si no se pueden tomar como los de interrogatorios, bueno, que les pregunten directamente, ahí podrían ser, no sé, como escritos que hagan los testigos. Exacto, pero no escritos que hagan los testigos, así como en el desahogo de una vista o una comparecencia que le digan, estimada administración jurídica, te escribo porque me pidió el recurrente que te explicara lo que sucedió. No, esos testimonios no se pueden. Pero los testimonios que sí se pueden son esos testimonios que ya quedaron asentados en diligencias previas, por ejemplo, en las actas parciales de las visitas domiciliarias. ¿Se acuerdan que no se pueden llevar a cabo las actas parciales si no se han seleccionado, si no se han señalado dos testigos para que den fe de que eso es lo que ocurrió en cada una de las actas parciales? ¿Se acuerdan que en la visita domiciliaria está el nombramiento de unos testigos? Sí, eso es a lo que iba, digamos que si los testigos de la visita podrían como expresar lo que pasó dentro de la visita, que serían como testimonios esos. Esos testimonios sí se pueden desahogar, sí se pueden ofrecer y sí se pueden admitir y sí se pueden desahogar adentro del recurso de revocación. Igual pasa con los testigos adentro del requerimiento de pago y el embargo, ¿no? O sea, ¿quién nombró los testigos? El contribuyente en primera instancia. El contribuyente en primer lugar y si no el ejecutor, ¿no? Pero sí, tienen que estar ahí los testigos para que ellos den fe, no solo la autoridad, de que eso es en realidad lo que ocurrió, ¿no? Porque luego cuando hay que esclarecer respecto de esos hechos, pues ya está ahí dicho su testimonio. Entonces, esas son las testimoniales que sí se pueden ofrecer adentro del recurso de revocación. Tamara. Sí.
Igual leyendo lo del artículo, encontré que estaban las pruebas supervenientes, pero bueno, dice que siempre y cuando no se hayan dictado la resolución del recurso. Y como no me quedó muy claro qué era, lo investigué. Y bueno, dice que se entiende como prueba superveniente aquellas a que la fecha de la presentación del escrito inicial de la demanda por parte del actor o en la contestación de la demanda por parte del demandado se desconocían su origen o la existencia de estas. Pero mi duda es, ¿quién es el que, si no si se desconoce la existencia de estas pruebas, quién es el que ¿cómo se le dice? ¿Quién es el que las muestra? El mismo recurrente o el recurrido, para quien prueban en su favor. Pero ahorita te pongo un ejemplo concreto de eso, nada más déjame darle la palabra a Juan Carlos. Sí. No sé si la prueba que nos faltaba eran las confesiones. Ándale, que esa es la prueba reina que les decía, ¿no? Las confesionales. ¿Qué es lo que prueban mejor? Y en todo, ¿no? O sea, igual regreso a este conflicto con la pareja. ¿Qué es lo que prueba mejor? Pues que la pareja misma diga, no, pues sí, sí es cierto, estuve mucho tiempo con mis amigos, ¿no? Por ejemplo. Esas confesiones son lo que mejor prueban. Aunque no sea cierto, porque, por ejemplo, ahí en esa película de Presunto Culpable y ahora en la continuación, en la nueva, que por cierto sale ahí mi compañero del colegio, véanla cuando tengan tiempo, que se llama Se presume inocente. Sí se presume, no, no se llama Se presume inocente, esa es otra, esa es una gringa, se llama Duda Razonable, se llama Duda Razonable, está en Netflix. Vean esa de Duda Razonable y habla bastante de este valor probatorio y de este valor probatorio de las confesiones, ¿no? Sobre todo en materia penal. Véanla, sale ahí este compañero, les digo, de compañero mío del colegio de abogados doctorados, que pues tiene un papel, que la verdad, precioso, que a mí me gustó muchísimo. Y lo que le ocurrió es cierto, ¿no? Al final terminó dejando casa, dejando negocio, dejando todo, porque tuvo que emigrar a otro lado, porque pues ahí ya no tenía las condiciones para que su familia viviera con seguridad, ¿no? Bueno, y entonces ya tenemos las pruebas documentales, las pruebas periciales, las pruebas testimoniales, los medios digitales de prueba y las pruebas confesionales. Las pruebas testimoniales y las pruebas confesionales tienen una limitante, no se pueden con pliego de posiciones las confesionales o con pliego de preguntas las testimoniales, pero sí se pueden. Por ejemplo, las testimoniales, los testimonios que están ahí en las actas parciales o en las actas circunstanciadas dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Las confesionales, ¿cuáles son confesiones? Todo lo que yo manifiesto, todo lo que yo digo frente a la autoridad que va a resolver es una confesión. Mi escrito inicial del recurso de revocación es una confesión, pero no prueba, mi confesión, la que yo pongo ahí, no prueba en mi favor, solo prueba en mi contra. Es decir, lo que yo digo ahí en mi favor son mis argumentos, mis defensas, mis agravios. Pero lo que yo digo ahí en mi contra, esas son confesiones y hacen prueba plena, ¿no? Entonces, las confesiones que se pueden ofrecer son las que están manifestadas ahí dentro del proceso, pero solo prueban en contra de quien las dijo, ¿no? Por ejemplo, si la autoridad responsable, si la recurrida dice, es cierto que acudieron al domicilio personas que, aunque tienen el encargo de ser visitadores, no estaban señalados en la orden de visita, eso es una confesión que prueba en su contra, ¿no? O sea, tú ya no tienes que hacer nada para demostrar que sí fueron otros visitadores que no se identificaron y que no estaban señalados en la orden de visita como visitadores en esa visita domiciliaria, porque ya lo confesó la autoridad, ¿no? O sea, así funcionan las confesionales. Juan Carlos. Bueno, igual tenía una duda sobre lo que había comentado mi compañera hace rato de las pruebas supervinientes.
Y bueno, en mi caso yo sí vi el documental de Duda Razonable y quería preguntarle sobre esto. En este caso, por ejemplo, ve que había una señora de los Bonites, de que nadie sabía que existía y ya después la llevaron ahí en medio caso. ¿Esa Exacto. sería la prueba La prueba superveniente o no? superveniente. Déjame plantar el ejemplo que le prometía hace un ratito a Tamara. Fíjate, Tamara, hace un tiempo ya, yo tuve pues llegó hasta el amparo directo, pero empezó con una visita domiciliaria que le hicieron a pues un cliente del despacho que es una inmobiliaria. Y esta inmobiliaria, pues a lo que se dedicaba es a los arrendamientos de otras personas, ¿no? O sea, ella captaba inmuebles de personas físicas, los colocaba en arrendamiento y cobraba una comisión por haberlos colocado en arrendamiento y luego hacía el servicio de administración de esos inmuebles también. Pero esta inmobiliaria tenía en su propiedad el inmueble donde estaban sus oficinas de esa inmobiliaria. Entonces, esta inmobiliaria pues metía como gastos los costos del mantenimiento de ese inmueble, ¿no? Entonces, cuando hicieron la visita domiciliaria, le decían, le requerían, acredítame la propiedad de este inmueble, porque si no, los gastos de mantenimiento de este inmueble no son deducibles. Tendrías que entregárselos al dueño del inmueble y él deducirlos, ¿no? Y entonces en ese tiempo que fue la visita domiciliaria, decían los dueños de la inmobiliaria, no, pues, ¿dónde estará la escritura? No, pues ve tú a saber. Nunca encontraron la escritura que acreditaba que ese inmueble donde estaban las oficinas de la inmobiliaria era propiedad de la inmobiliaria. Nunca la encontraron. Y entonces, pues llegó la resolución de la visita domiciliaria. Obviamente allí estaba señalado que esos gastos no eran deducibles y determinaba un crédito fiscal. Entonces decidieron ir al recurso de revocación y presentaron el recurso de revocación. Y como prueba en el recurso de revocación, yo ofrecía creo que un informe del registro público de la propiedad de que estaban en la búsqueda de esa escritura porque no la habían encontrado. Creo que ofrecía el folio real, ya me acordé, o sea, el registro del registro público, donde decía a nombre de quién estaba ese inmueble y que era, pues, de uno de los socios de la inmobiliaria, ¿no? Entonces, pues total que esa prueba no, en realidad no iba a funcionar mucho porque lo que acreditaba es en contra más bien, ¿no? O sea, prevaleciendo el criterio de los visitadores. Debías haberle entregado esos gastos de mantenimiento al dueño del inmueble y él sí podía deducirlos, pero te los habría reducido de la renta, no tú de tu ISR, ¿no? De tu base de ISR. Y entonces, bueno, pues ofrecimos ese informe del registro público porque no aparecía el escritor. Y entonces un fin de semana dije, no, pues vamos a perder. Esto no puede ser. Esa escritura tiene que aparecer porque tiene que aparecer. Y entonces cité a todos un sábado, me acuerdo, a las 5 de la mañana en el despacho para irnos al inmueble que está aquí, por donde está la Universidad Mexicana en Polanco, enfrente, Inmobiliaria Furuya se llamaba. Era una inmobiliaria de unos japoneses y pues era una casa enorme, ¿no? Así de esas casas de estilo porfiriano que están ahí en Polanco, alrededor del Parque Lincoln. Nos fuimos a las 5 de la mañana, llegan como 5:30 de la mañana, hemos de haber llegado, a peinar la casa desde el primer rincón hasta el último, a buscar la escritura. Y no la encontramos. Entonces dije, no, pues con certeza esa escritura no existe. Entonces, pues primero habrá que regularizar la situación del inmueble y luego ya pues acreditar, pero mientras vamos a perder, ¿no? Y entonces ya estaba yo estudiando cómo podía hacer para regularizar la situación del inmueble y me puse a estudiar el acta constitutiva de esa inmobiliaria, o sea, cuando crearon esa inmobiliaria. ¿Y qué creen que me encontré adentro, inserto así cosido, en la escritura de constitución, en el acta constitutiva de la inmobiliaria? ¿Qué creen que me encontré? La escritura pública
de la propiedad de ese inmueble que había sido aportado al capital social cuando se constituyó la inmobiliaria. O sea, ese socio, que era un doctor japonés, se llamaba, porque se murió, el doctor Kumoto, resulta que él, como su aportación como socio, aportó ese inmueble a esa inmobiliaria. Y entonces el notario, cuando hizo el acta constitutiva, cosió el acta, la escritura de propiedad de esa casa, al acta constitutiva de esa inmobiliaria. Y ahí estaba la escritura. Yo no sabía que estaba ahí. Ellos, dueños, tampoco sabían que estaba ahí. Entonces, ¿qué hicimos con esa prueba que apareció después? Fue una prueba superveniente, ¿no? ¿La ofrecí con el escrito del recurso de revocación? No, la ofrecí después, porque apareció después, porque supe después de su existencia, ¿no? Entonces, fue una prueba superveniente. ¿Sí, Tamara? Sí, profesora, muchas gracias. Vale. Y entonces les decía, bueno, pues pruebas documentales, periciales, testimoniales, por medios digitales y confesionales. Confesionales, las que obran en mi contra, pero solo de las que dije, solo de mis argumentos, lo que puse ahí en mis escritos. Testimoniales, pero solo las que previamente se han tomado frente a otras autoridades, por ejemplo, en actas circunstanciadas. Digitales, medios de prueba. Todos, fotografías, videos, WhatsApps, correos electrónicos, Snapchats, todo lo que esté resguardado ahí en una base de datos digital sirve como medio de prueba digital. ¿Qué prueba mejor? Lo que está mejor resguardado, ¿no? Entonces, ¿qué prueba mejor? ¿Un correo institucional del IPN o un Twitter? ¿Qué vale más? ¿El correo institucional o lo que dice el Twitter? El correo institucional. El correo institucional porque está mejor resguardado, claro, ¿no? Porque está mejor resguardado. Entonces, por ejemplo, si el director general del IPN dice a COFA, dice en un correo institucional, COFA va a dejar de pertenecer al IPN y va a pertenecer a una subsecretaría de la Secretaría de Educación Pública, eso lo dice en un correo, pero en Twitter dice, no, el IPN es uno solo y conserva su estructura íntegra. ¿Qué prueba más? ¿El correo o el Twitter? El correo. Pues el correo. ¿no? El correo. Entonces así vamos con los medios digitales. En los documentos, a ver si nos da. ¿Qué prueba mejor? ¿O hay clases de documentos? ¿Hay clases de pruebas documentales? ¿Cómo ven? Se los voy a decir rápido porque se nos acaba el tiempo. Hay documentales públicas y documentales privadas. ¿Cuáles creen que prueban mejor? ¿Las documentales públicas o las documentales privadas? ¿Las públicas? Las documentales públicas. ¿Cuáles son esas documentales públicas? Un ejemplo de una documental pública, un documento público. ¿Alguna notificación o algo así? Por ejemplo, una notificación. Documentos públicos son aquellos que emitieron las autoridades, ¿no? Sean del SAT o de otra autoridad. Por ejemplo, una escritura de un inmueble, una escritura pública, es un documento público. ¿Hay alguna cosa que pruebe mejor, que pruebe más que una escritura pública? No. Las documentales públicas son las que más valor probatorio tienen. ¿Qué prueba mejor? ¿Lo que dice una escritura pública o una confesión de una de las partes? Por ejemplo, en un asunto en el que dos personas están peleando por una casa. En la casa dice que una de ellas es el dueño. Y en las confesiones, esa que dice en la escritura que es el dueño, dice no, no es mía. ¿Qué prueba mejor? ¿Lo que dice la escritura o lo que dice el que está confesando? Lo que dice la escritura. Lo que dice la escritura, aunque la confesión diga así, no es mía, no es mi casa, ¿no? Las documentales públicas
son las que prueban mejor. Por ejemplo, en un acta de nacimiento que están señalados los padres, ¿no? Si uno de los padres dice, no, no es mi hijo, ¿qué prueba más? ¿El acta de nacimiento o la confesión de uno de los padres? El acta de nacimiento. El acta de nacimiento. Y dentro de los documentos de los públicos y los privados también hay ciertos valores probatorios que tienen que ver con otros controles del principio de legalidad como la temporalidad, ¿no? Pero de eso platicamos mañana, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, profesor, hasta mañana. Hasta mañana, profesora.